Mi nombre no importa, pero lo que vi, sí. Todos creen que Arturo Beltrán Leiva, a quien el mundo conocía como el Barbas, era el poder absoluto, el cerebro y la furia detrás de uno de los cárteles más temidos de México. Esa es la primera mentira, la más grande y la más útil que ellos quieren que creas. Yo estuve ahí, en el corazón de su círculo en Cuernavaca, en esos años de plomo y oro alrededor de 2008. Vi las fiestas, la brutalidad, el dinero que fluía como un río sucio. Vi a el Barbas ordenar muertes con la misma facilidad con que pedía otra botella de coñac. Pero también vi su mirada cambiar, su arrogancia desvanecerse en presencia de un hombre al que nadie conocía. La gente de afuera, la DEA, el ejército, los periodistas, solo veían el espectáculo. Las cabezas en las hieleras, los cuerpos colgados de los puentes, los convoyes de camionetas de lujo. Creían que esa era la firma del poder, la demostración de control. Pero era una cortina de humo, un teatro de la crueldad, diseñado para atraer todas las miradas mientras el verdadero poder operaba en el silencio más absoluto. Yo lo entendí poco a poco. Comencé a notar que las decisiones más inteligentes, los movimientos financieros más complejos y las infiltraciones políticas más delicadas no llevaban la firma impulsiva y violenta de Arturo. Tenían la marca de un estratega, de un fantasma que movía los hilos desde un lugar al que la violencia no podía llegar. Mi historia es la respuesta a las preguntas que nadie supo hacerse. ¿Quién es esa figura enigmática? Ese hombre al que dentro del círculo más íntimo solo conocíamos como el obispo. ¿Cómo logré yo, un simple muchacho de Guerrero que entró en esto por desesperación, descubrir la verdadera jerarquía del poder en una organización donde un error de percepción se pagaba con la vida? Y lo más importante, ¿cómo fue que esta verdad, una vez descubierta, se convirtió en mi sentencia de muerte y me obligó a emprender una huida de la que en realidad nunca se escapa del todo? Contar esto no es un acto de valentía, es mi única forma de intentar entenderlo yo mismo. Yo no nací para esto. Crecí en un pueblo polvoriento de Guerrero, donde las opciones eran pocas y la esperanza aún menos. Mi hermana menor necesitaba un trasplante de riñón, una operación que costaba más dinero del que mi familia vería en 10 vidas de trabajo honesto. La organización de los Beltrán Leiva era una promesa, una salida rápida. No entré por codicia, sino por amor, una justificación que me repetí 1000 noches para poder dormir. No era el más fuerte ni el más sanguinario, pero era inteligente y sabía observar y callar. Esa habilidad, la de ser invisible, fue la que me hizo ascender y me permitió acercarme al fuego sin quemarme, al menos al principio. Mi ascenso fue rápido porque no buscaba protagonismo. Me asignaron al equipo de seguridad personal de los jefes, un lugar privilegiado. No era solo un guardaespaldas. Mi trabajo era escuchar, anticipar, ver las amenazas antes de que tomaran forma. Eso me dio acceso a las casas de seguridad en Tepoztlán, a las reuniones en discretas bibliotecas lejos de la música de banda y el derroche. Mientras otros sicarios se emborrachaban con el poder que les daban sus rifles, yo aprendí a leer el lenguaje del miedo, del respeto y de la autoridad. Vi a generales del ejército y a políticos de alto nivel encogerse ante el Barbas, pero pronto descubriría que incluso él se encogía ante alguien más. El mundo le temía a Arturo, y con razón. Su ira era legendaria, un huracán impredecible que podía desatarse por el motivo más trivial. Pero en la cima de su poder comencé a notar inconsistencias, órdenes que se revertían, planes de una complejidad inusual que aparecían de la nada, soluciones a problemas que no requerían una sola bala, sino una cuidadosa manipulación de información. Eran jugadas de ajedrez en un mundo que solo entendía de golpes. Fue entonces cuando escuché el nombre por primera vez, susurrado, con una mezcla de reverencia y un terror más profundo que el que inspiraba el Barbas. El nombre era el obispo, y no era un apodo de guerra, sino el título del verdadero director de la orquesta. Yo no elegí esta vida, la vida me empujó a ella. Crecí en la Sierra de Guerrero, en un lugar donde el futuro era una línea recta entre el campo y la tumba. Mi hermana, Sofía, era la única luz en ese panorama. Cuando los médicos dijeron que sus riñones estaban fallando y que necesitaba un trasplante, con urgencia, el mundo se me vino encima. El costo era una cifra astronómica, algo que ni mi padre ni mi abuelo juntos hubieran ganado en toda una vida de trabajo honrado. Vi a mi madre llorar en silencio por las noches, y esa impotencia se convirtió en una brasa ardiente en mi pecho. El cártel no era una opción, era la única puerta que se abrió. La decisión de unirme fue un pacto con el diablo que firmé con los ojos abiertos, justificándolo con el amor a mi hermana. Me repetía a mí mismo que era un sacrificio temporal, un medio para un fin noble.
El primer contacto fue a través de un primo lejano, quien me aseguró que solo necesitaban gente leal y discreta, no asesinos. Me prometieron dinero rápido, más del que podía imaginar, a cambio de mi silencio y mi obediencia. Entré sabiendo que cada peso que ganara estaría manchado, pero la imagen de Sofía, cada día más débil, borraba cualquier dilema moral. Era una deuda de sangre que estaba dispuesto a pagar para salvar la suya. Mis Emintagen. Primeros días fueron un bautismo de fuego y brutalidad. El contraste entre mi naturaleza callada y el estruendo de esa vida era abrumador. El olor a pólvora, alcohol barato y miedo se impregnaba en la ropa y en la piel. Vi a hombres reír mientras torturaban a un informante y luego irse a comer como si nada. La jerarquía era simple y primitiva. El que gritaba más fuerte y disparaba más rápido era el que mandaba. Yo, en cambio, aprendí a hacerme pequeño, a ser una sombra. No buscaba poder ni respeto, solo cumplir mis tareas, cobrar mi dinero y sobrevivir un día más. Esa invisibilidad se convirtió irónicamente en mi mayor fortaleza. No tardaron en notar que yo no era como los demás. Mientras otros buscaban protagonismo en actos de violencia, yo observaba, escuchaba y analizaba. Aprendí a leer el lenguaje corporal de los jefes, a anticipar sus necesidades, a identificar una amenaza antes de que se materializara. No era el más fuerte, pero mi mente era rápida y mi lealtad, apariencia, inquebrantable. Un día, después de advertir a un lugarteniente sobre una traición que detecté en una conversación trivial, me sacaron del grupo de sicarios rasos. Me asignaron al círculo de seguridad personal de los líderes, un salto que me acercó al infierno, pero también a la verdad. Pasar a la seguridad personal de los hermanos Beltrán Leiva fue como entrar en el palacio de un emperador romano. Dejé atrás las casas de seguridad sucias para moverme entre mansiones con zoológicos, privados, autos de lujo y fiestas que duraban días. Mi trabajo era ser una extensión de sus ojos y oídos. Estaba ahí, en silencio, mientras se cerraban tratos millonarios, se ordenaban ejecuciones y se sobornaba a políticos de alto nivel. Vi el poder en su forma más cruda y ostentosa. Vi a Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, tratar a gobernadores como si fueran sus empleados. Creía, como todos, que él era la cima de la pirámide, el sol alrededor del cual todo giraba. Arturo era un hombre de extremos. Podía ser encantador y generoso un minuto y al siguiente ordenar la muerte de alguien por una ofensa imaginaria. Su furia era un espectáculo, una herramienta para mantener a todos bajo un estado de terror constante. Las fiestas en sus casas de Cuernavaca eran legendarias. Ríos de coñac, montañas de cocaína y la música de banda a todo volumen hasta el amanecer. Pero incluso en medio de ese caos, comencé a notar algo extraño. A veces, en medio de una decisión impulsiva, Arturo se detenía, recibía una llamada en un teléfono satelital que solo él usaba y su tono cambiaba por completo. Su arrogancia se disolvía y de repente actuaba con una cautela y una estrategia que no eran suyas. La primera vez que vi la verdadera cara del poder no fue en una de esas fiestas ruidosas, sino en el silencio de una casa de campo en Tepoztlán. El lugar no tenía nada que ver con el estilo de El Barbas. Era una finca discreta, elegante, rodeada de jardines bien cuidados y sin el ejército de sicarios borrachos que siempre lo acompañaban. Nos llamaron para una reunión importante y privada. El ambiente era tenso, diferente. No había música, solo el sonido del viento y las órdenes susurradas del jefe de seguridad. Nos instruyeron a esperar afuera de una habitación específica, una que para mi sorpresa era una biblioteca. El simple hecho de su existencia en este mundo me pareció una anomalía. La espera se hizo larga. Arturo había entrado solo a esa biblioteca hacía más de una hora. Nosotros, su guardia personal, estábamos acostumbrados a entrar con él a todas partes, armados hasta los dientes, pero esta vez la orden fue clara. Nadie entra. Esperen aquí. La ansiedad en el aire era palpable. No era la tensión habitual antes de un enfrentamiento. Era algo más parecido al nerviosismo de un estudiante esperando ser llamado a la oficina del director. Veíamos a través de la puerta entreabierta a El Barbas de pie, solo, sin moverse. No estaba gritando ni bebiendo. Simplemente esperaba. Y esa imagen era más inquietante que cualquiera de sus arranques de violencia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me hicieron una seña. Tenía que entregar un sobre que acababa de llegar. Con el corazón en la garganta, empujé la puerta suavemente y entré. La escena que vi congeló mi sangre y destrozó mi percepción de la realidad. Arturo Beltrán Leiva, el hombre al que generales y políticos temían, estaba de pie con las manos juntas frente a su cuerpo, la cabeza ligeramente inclinada. Su postura no era de respeto, era de absoluta sumisión. Estaba frente a un escritorio de caoba
y sentado detrás de él había un hombre mayor, de unos 60 años, vestido con un impecable traje de lino color crema. Aquel hombre, a quien nunca había visto, no levantó la vista de unos papeles que estaba leyendo. Ignoró mi presencia, y lo que es más impactante, ignoró a Arturo por casi un minuto completo. El silencio era pesado, denso. El hombre tenía el cabello plateado, perfectamente peinado, y una calma que resultaba aterradora. No había armas a la vista, ni joyas, ni ninguna de las insignias de poder del narco. Su autoridad no provenía de la intimidación, sino de una certeza intelectual, de un control tan absoluto que no necesitaba ser demostrado. Yo solo era un fantasma en esa habitación, pero sentí el peso de su poder como una fuerza física. Finalmente el hombre dejó los papeles a un lado, se quitó lentamente los lentes y fijó su mirada en Arturo. Su voz era suave, culta, sin rastro de acento norteño ni de la vulgaridad de Lampa. Arturo, dijo con una calma glacial, tu impulsividad nos está costando dinero y atrayendo atención innecesaria. Contrólate. No fue una orden, fue una directiva, como la de un presidente de consejo a un gerente de división que ha cometido un error. La palabra nos resonó en la habitación, dejando claro que Arturo era solo una parte de algo mucho más grande, y no precisamente la más importante. La reacción de él, Barbas, fue lo que me confirmó que todo lo que creía saber era una mentira. El hombre cuya ira podía desatar una masacre simplemente asintió. Sí, señor. No volverá a pasar, respondió con una voz casi inaudible, la voz de un niño regañado. No hubo discusión, ni excusas, ni el más mínimo rastro de su habitual arrogancia. En ese instante entendí que Arturo Beltrán Leiva era un perro de ataque temible, sí, pero un perro con un amo. Y el verdadero amo era ese hombre tranquilo y elegante sentado detrás del escritorio, el hombre al que más tarde aprendería a conocer solo por su apodo, el obispo. Salí de esa biblioteca sintiendo que el suelo se había movido bajo mis pies. El mundo ya no tenía sentido. El terror que inspiraba el Barbas era real, pero era un poder delegado, una herramienta. La violencia, los convoyes, las decapitaciones, todo era un espectáculo ruidoso diseñado para distraer, para atraer las balas y la atención de las autoridades hacia el escenario, mientras el verdadero director de la orquesta permanecía invisible en el foso. Aquel día no solo entregué un sobre, entregué mi ignorancia y recibí a cambio una verdad peligrosa. El monstruo que todos temían tenía miedo de alguien más, y ese alguien era infinitamente más peligroso porque nadie sabía que existía. Después de aquella reunión en la biblioteca, mi mundo se reconfiguró por completo. Empecé a ver las huellas de El Obispo en todas partes. Las operaciones que antes me parecían caóticas ahora revelaban un patrón, una lógica fría y corporativa. Arturo seguía siendo el rostro público, el trueno que anunciaba la tormenta, pero la dirección del viento, la presión atmosférica, todo era calculado por esa mente invisible. Aprendí que la verdadera doctrina de la organización no era la violencia, sino la eficiencia. Cada movimiento se medía en una balanza de costo-beneficio, máximo impacto con mínima exposición. La brutalidad de El Barbas era solo una herramienta, un recurso ruidoso que se usaba cuando la sutileza no era una opción o cuando se necesitaba enviar un mensaje primitivo al público y a los rivales. Recuerdo perfectamente el caso de un comandante de la Policía Federal en el Estado de México. Era uno de los nuestros, en nómina desde hacía años, pero la codicia lo cegó y decidió duplicar su tarifa de la noche a la mañana, amenazando con filtrar información si no se le pagaba. La reacción natural de Arturo fue ordenar que lo levantaran y lo hicieran un ejemplo. Quería su cabeza en una hielera en la puerta de su propio cuartel, pero la orden fue detenida. Recibimos una contraorden a través de un mensaje encriptado, una directiva que solo podía venir de El Obispo. No habría espectáculo, no habría ruido. El problema, nos hicieron entender, no era una traición, sino un activo que se había vuelto disfuncional y debía ser liquidado de forma limpia. Lo que siguió fue una clase magistral de poder invisible. En lugar de enviar sicarios, el obispo movilizó a su equipo de inteligencia, un grupo de hackers y analistas que ni siquiera sabíamos que existían. En menos de 48 horas tenían todo sobre el comandante, sus finanzas, sus rutinas y, lo más importante, sus secretos. Descubrieron que su esposa mantenía una aventura con un empresario local. No usaron esa información para chantajearlo. Hicieron algo mucho más retorcido. Filtraron anónimamente las pruebas de la infidelidad a un cartel rival, junto con un informe falso que sugería que el comandante estaba colaborando con ellos a espaldas de los Beltrán Leiva. Una semana después, el cuerpo del comandante apareció acribillado. La policía lo catalogó como un ajuste de cuentas entre narcos. Nosotros no disparamos una sola bala. Aquello me heló la sangre más que cualquier ejecución que hubiera presenciado.
Comprendí que el arma más letal de El Obispo no era un rifle de asalto, sino la información. Él no destruía a sus enemigos con plomo, los destruía usando sus propias debilidades, sus propios pecados. Convirtió la vida personal del comandante en el arma de su propia ejecución y consiguió que su enemigo hiciera el trabajo sucio por él, sin costo y sin dejar rastro. Me di cuenta de que el verdadero peligro no era estar en la mira de un sicario, sino tener un secreto, porque en el mundo de El Obispo cualquier secreto, por pequeño que fuera, podía ser convertido en tu sentencia de muerte, ejecutada por manos ajenas. Su alcance y su método de manipulación iban mucho más allá del simple asesinato. Lo vi doblegar a hombres que el dinero no podía comprar y las balas no podían tocar. Hubo un empresario muy influyente, un pilar de la sociedad que se negaba rotundamente a lavar dinero para la organización. Era un hombre con una reputación impecable y conexiones políticas al más alto nivel. Amenazarlo directamente habría sido un desastre. Arturo estaba furioso. Quería secuestrar a uno de sus hijos, usar la fuerza bruta como siempre. Pero de nuevo, el obispo intervino. La orden fue clara. A este hombre no se le toca, se le persuade. Y su idea de persuasión era algo que ni la mente más violenta podría haber concebido. Una vez más, la inteligencia se puso a trabajar. Investigaron cada faceta de la vida del empresario hasta que encontraron la grieta. Su hijo menor era un adicto al juego con deudas masivas en casinos clandestinos de la capital. Deudas que podían destruir la reputación de la familia para siempre. A través de una red de intermediarios y empresas, Fantasma, el obispo, compró toda la deuda del muchacho. Luego, solicitó una reunión formal con el empresario en un restaurante de lujo. Yo estuve ahí, a distancia, observando. No hubo amenazas. No se mencionó el negocio. Simplemente, a la hora del postre, el obispo le entregó una carpeta de piel. Dentro estaban todos los pagarés de la deuda de su hijo, marcados con el sello de cancelado. Considere esto un gesto de amistad, le dijo con esa calma aterradora que lo caracterizaba. Las familias deben cuidarse entre sí. El empresario palideció. Entendió perfectamente el mensaje. No era un regalo, era una correa invisible que le acababan de poner en el cuello. La deuda no había sido perdonada, había sido transferida. Ahora le debía un favor a un hombre infinitamente más peligroso que cualquier usurero. A partir de ese día se convirtió en uno de nuestros activos financieros más leales y productivos. El obispo no lo había amenazado, lo había comprado, no con dinero, sino con la vergüenza y el amor de un padre. Fue la demostración más clara de que su poder no residía en la capacidad de quitar la vida, sino en la de controlar voluntades. Mi primo Raúl fue quien me abrió la puerta a este infierno. No lo hizo por maldad, sino por desesperación, la misma que me carcomía a mí. Era más joven, impulsivo y creía en la leyenda del narco valiente, en el mito del poder que te daba un arma. Yo intenté protegerlo, mantenerlo en tareas de bajo riesgo, lejos de la línea de fuego. Pero en este mundo, el peligro te encuentra sin importar dónde te escondas. Él no tenía mi paciencia ni mi capacidad para observar. Para él, todo era una película, una aventura peligrosa pero emocionante. No entendía que en esta película los extras como nosotros siempre mueren primero y de la forma más estúpida. El error que selló su destino fue trivial, casi infantil. Lo asignaron a mover un vehículo de un punto a otro de la ciudad, un auto aparentemente limpio que llevaba un compartimento secreto con teléfonos encriptados para un nuevo jefe de plaza. En el camino se detuvo a comprar algo de comer, dejando el motor encendido. Un retén militar, una de esas revisiones de rutina que surgían de la nada, se instaló a 2 calles de donde estaba. Al volver al auto y ver a los soldados, el pánico lo paralizó. En lugar de seguir su camino con calma, dio una vuelta en U prohibida, un movimiento torpe y sospechoso que atrajo todas las miradas. Fue el equivalente a gritar «Soy culpable» en Mimotecino, medio de una multitud silenciosa. La noticia de su arresto me llegó como un golpe seco en el estómago. Uno de los vigías que teníamos en la zona me llamó. Se llevaron al muchacho, patrón. Los soldados. No opuso resistencia. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Mi primer instinto fue el de la sangre, el del código no escrito que creía que aún respetábamos. Teníamos que sacarlo. Dejar a uno de los nuestros, a mi familia, en manos del ejército era una sentencia de muerte, o peor aún, una invitación a que lo convirtieran en informante. Comencé a moverme de inmediato, contactando a un lugarteniente leal a Arturo, planeando una emboscada al convoy que lo trasladaría. Era arriesgado, sí, pero la inacción era impensable. Estaba a mitad de la planificación reuniendo a un grupo de sicarios de confianza y trazando las posibles rutas del convoy militar, cuando mi teléfono sonó.
Era un número desconocido, y la voz al otro lado era plana, sin emoción. Era uno de los asistentes directos de el obispo, un hombre al que rara vez veíamos pero cuya autoridad era absoluta. La operación de rescate se cancela, dijo sin rodeos. ¿Qué? ¿Por qué? Es mi primo, respondí, mi voz temblando de incredulidad y rabia. La respuesta fue cortante y final. Son órdenes de arriba. El asunto está cerrado. No insistas. La línea quedó muerta, dejándome en un silencio que era más ruidoso que cualquier tiroteo. No podía aceptarlo. La idea de abandonar a Raúl a su suerte era una traición a todo lo que me había llevado allí, a la misma razón por la que soportaba esa vida, la familia. Usando mi posición y el respeto que me había ganado, forcé una reunión con ese mismo asistente. Lo encontré en una cafetería discreta, lejos de nuestro mundo. Le supliqué, le argumenté sobre la lealtad, sobre el mensaje que enviaríamos a nuestra propia gente si abandonábamos a uno de los nuestros por un simple error. Él me escuchó pacientemente, con una expresión de aburrimiento como si estuviera escuchando a un niño quejarse por un juguete roto. Su calma me desquiciaba. Cuando terminé de hablar, él tomó un sorbo de su café y me miró directamente a los ojos. Su voz no contenía ni una pizca de empatía, solo la fría resonancia de una lógica empresarial. El señor obispo fue muy claro, dijo, recitando las palabras como si leyera un informe. El muchacho es un cabo suelto. Cometió un error por indisciplina. Un rescate es ruidoso, costoso y atrae una atención que no necesitamos. Su valor para la organización en este momento es negativo. Hizo una pausa, dejando que las palabras se hundieran en mí como fragmentos de hielo. Cada sílaba era un martillazo en el ataúd de mi primo y en mi propia ingenuidad. Y entonces pronunció la frase que lo cambió todo, la que me despertó para siempre. Déjalo, continuó el asistente con la misma monotonía. Será un ejemplo para los demás sobre la importancia de la disciplina y las consecuencias de la incompetencia. En ese instante comprendí la verdad, en toda su monstruosa claridad. Para el obispo no existían personas, solo activos y pasivos. No había lealtad, ni honor, ni lazos de sangre. Solo había una hoja de balance. Raúl no era mi primo. Era un activo que se había depreciado hasta tener un valor negativo. Y como cualquier mala inversión, debía ser liquidado y olvidado. Era pura y brutal contabilidad. La sangre se me heló en las venas. Cada peso que yo había ganado para la operación de mi hermana, cada riesgo que había corrido, cada atrocidad que había presenciado en silencio, todo fue recontextualizado bajo esa nueva y terrible luz. Yo no era un miembro valioso de una familia criminal. Era una pieza en su tablero, un recurso humano. Mi valor se medía por mi utilidad, por mi capacidad para generar ganancias y evitar pérdidas. En el momento en que cometiera un error, en el momento en que mi costo superara mi beneficio, yo también me convertiría en un valor negativo. Sería borrado de la ecuación con la misma frialdad impersonal con la que habían borrado a mi primo. Nunca volví a saber de Raúl. Su nombre desapareció de las conversaciones. Preguntar por él se convirtió en un tabú. Simplemente fue absorbido por el sistema, ya sea en una prisión federal de máxima seguridad o en una fosa clandestina. Su existencia fue reducida a un ejemplo, una anécdota de advertencia susurrada entre los nuevos reclutas. Su desaparición no dejó un vacío de dolor en la organización, sino uno de eficiencia. La disciplina, como me di cuenta, mejoró notablemente en las semanas siguientes. El miedo a ser considerado descartable era un motivador mucho más poderoso que la lealtad o la codicia. El obispo había hecho su jugada y funcionó a la perfección. Esa noche, mientras miraba el techo de mi habitación, tomé la decisión. No fue un arrebato de ira ni un acto de venganza. Fue una conclusión lógica, fría y calculada, nacida del mismo pragmatismo que el obispo me había enseñado a la fuerza. Para sobrevivir tenía que escapar. Pero no podía simplemente huir. Huir era ruidoso. Era convertirse en un cabo suelto, en un pasivo. Tenía que aplicar su propia doctrina. Tenía que planear mi salida como una operación de inteligencia, en silencio, borrando mis huellas, devaluando mi propia importancia dentro de la estructura, hasta que mi ausencia fuera tan insignificante que no mereciera el costo de una persecución. A partir de ese día me convertí en el empleado modelo. Mi lealtad se volvió impecable, mi eficiencia, legendaria. Cumplía cada orden sin cuestionar, me anticipaba a cada necesidad. Me hice más invisible, más confiable, más valioso que nunca. Pero todo era una fachada. Detrás de esa máscara de obediencia mi mente trabajaba sin descanso, analizando las debilidades del sistema, desviando pequeñas cantidades de dinero a cuentas anónimas, creando una identidad falsa, construyendo mi camino de salida ladrillo por ladrillo. Ya no luchaba por mi hermana ni por dinero, luchaba por mi vida,
jugando una partida de ajedrez contra un fantasma que me había enseñado las reglas de la peor manera posible. Mi plan de escape no nació de un arrebato, sino de una fría y metódica aceptación de mi propia insignificancia. Utilicé la misma lógica empresarial de El Obispo que me había condenado. Mi objetivo no era huir, sino convertirme en una mala inversión, un activo cuyo costo de recuperación superara con creces su valor. Durante casi 2 años me dediqué a construir mi salida. Comencé a desviar fondos, no en grandes cantidades que activaran alarmas, sino en migajas, el redondeo de las operaciones, el dinero que se perdía en la burocracia del lavado. Cada centavo era un ladrillo en el muro de mi nueva vida, un acto de rebelión silenciosa contra el hombre que solo veía números en lugar de almas. El dinero era el primer pilar, pero necesitaba más. Necesitaba una nueva existencia, una que no pudiera ser rastreada por la red de inteligencia de la organización. A través de un contacto de bajo nivel, que manejaba la logística de los cruces fronterizos, llegué a un hombre en Tepito, un falsificador legendario conocido como El Santo. No era barato y no hacía preguntas. Por una suma que representaba casi la mitad de mis ahorros, me prometió un paquete completo, un pasaporte mexicano auténtico con datos falsos, un acta de nacimiento de un pueblo fantasma de Oaxaca y una licencia de conducir. Sostener esos documentos en mis manos fue la primera vez que sentí un atisbo de esperanza, aunque el miedo a que fuera una trampa me carcomía por dentro. Mientras mi identidad fantasma se gestaba, comencé a devaluarme deliberadamente dentro de la estructura. Me volví competente, pero no indispensable. Cometía errores menores y calculados, fallas que podían atribuirse al estrés, pero que me hacían parecer menos fiable para misiones críticas. Rechacé una oportunidad de liderar un nuevo equipo de seguridad, argumentando que no me sentía preparado. Una muestra de humildad que en realidad era un paso estratégico hacia la irrelevancia. Mi meta era que cuando desapareciera, la reacción fuera un suspiro de fastidio, no una cacería humana. Tenía que convertirme en un problema menor, una nota al pie en el informe semanal de operaciones, alguien que simplemente se había ido y no valía la pena buscar. Paralelamente aseguré el futuro de mi hermana. No podía arriesgarme a contactar a mi familia directamente. Usando una serie de transacciones encriptadas y mulas de dinero sin conexión entre sí, moví los fondos necesarios para su trasplante a una cuenta a nombre de un médico de confianza de mi pueblo. Fue la operación más compleja y peligrosa que jamás realicé. Un solo error, un solo eslabón roto en la cadena, y todo se habría venido abajo. Cuando recibí la confirmación de que el dinero había llegado, sentí un alivio que casi me dobla las rodillas. Había cumplido mi promesa. El pacto con el diablo estaba saldado, y ahora solo me quedaba escapar del infierno con mi vida. La ventana a tenientes oportunidad se abrió durante la captura de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. La organización se sumió en el caos y la paranoia. Las lealtades se fracturaron y la guerra interna contra el cártel de Sinaloa se recrudeció. En medio de esa confusión, con la atención de todos centrada en la traición y la venganza, mi desaparición sería ruido blanco. No dejé una nota. No me despedí de nadie. Una noche simplemente terminé mi turno, entregué mi radio y en lugar de ir a mi casa de seguridad, conduje hacia el sur. Cada par de faros en mi espejo retrovisor era una amenaza. Cada retén federal un posible final. Fueron las 12 horas más largas de mi existencia. Crucé la frontera con Guatemala a pie, pagando a un coyote con los últimos fajos de efectivo que me quedaban. Mi nueva vida comenzó en un cuarto de hotel húmedo y anónimo en Quetzaltenango. Lo primero que hice fue quemar mi vieja identificación, mi cartera, cada fotografía y cada trozo de papel que me conectara con mi pasado. Vi cómo las llamas consumían al hombre que había sido y con él una parte de mi alma. Durante los primeros meses, la paranoia fue mi única compañera. No hablaba con nadie, cambiaba de residencia constantemente y vivía de trabajos esporádicos que pagaban en efectivo. El silencio era mi escudo y la soledad mi fortaleza. Sobreviví, pero no estaba viviendo. El tiempo, sin embargo, es un sedante poderoso. Pasó 1 año, luego 2. Me establecí en una pequeña ciudad costera en Costa Rica, un lugar tranquilo donde los extranjeros eran comunes y nadie hacía preguntas. Conseguí un trabajo como encargado de mantenimiento en un hotel pequeño. La rutina se convirtió en mi refugio. Reparar aires acondicionados, limpiar piscinas, pintar paredes. La normalidad era un lujo que nunca había conocido. Las noticias sobre la guerra de los cárteles en México llegaban como ecos de un mundo lejano. Leí sobre la muerte de Arturo Beltrán Leiva en un periódico viejo y no sentí nada, ni alegría ni tristeza, solo la confirmación de que esa puerta se había cerrado para siempre. Llegué a creer que lo había logrado, que mi plan basado en la propia lógica inhumana de El Obispo había funcionado.
Me había borrado del sistema, convirtiéndome en una cifra insignificante en una columna de pérdidas y ganancias. La tensión constante en mis hombros comenzó a disiparse. Empecé a tener conversaciones triviales con los vecinos, a disfrutar del sonido del mar sin pensar que podría traer un bote con mis verdugos. Por primera vez en años dormía noches enteras sin despertarme bañado en sudor frío. Construí una frágil paz sobre la ilusión de que el pasado estaba enterrado y que mi libertad, aunque solitaria, era real. Fue la mentira más hermosa y peligrosa que jamás me conté. La paz que construí en Costa Rica era una obra de artesanía frágil, hecha de rutinas y silencios. Durante 5 años me convencí de que era real. El trabajo en el hotel, el sol en mi piel, las conversaciones triviales sobre el clima con los turistas. Cada detalle era un ladrillo más en la fortaleza de mi nueva vida. Creía que mi plan había sido perfecto, que mi insignificancia calculada me había hecho invisible para el sistema. Me había convertido en un fantasma, una anécdota olvidada en la sangrienta historia del cártel. Llegué a saborear la libertad, a creer que había ganado la partida de ajedrez contra el obispo. Pensé que el pasado era solo eso, pasado. Fue la calma que precede al derrumbe definitivo. Ocurrió en una tarde de martes en una cafetería junto a la playa donde solía tomar mi café. El hombre que se sentó frente a mí no parecía un sicario. Vestía una guayabera blanca impecable y pantalones de lino, como un turista adinerado. Tendría unos 40 años, con una sonrisa tranquila y unos ojos que no revelaban nada. No dijo mi nombre falso, el que usaba en mi nueva vida. Dijo el nombre con el que nací, una palabra que no había escuchado en años y que sonó como una sentencia. El terror que sentí no fue el pánico caliente de una emboscada, sino un frío glacial que se instaló en mi estómago. Supe sin que dijera nada más que el juego nunca había terminado. El señor obispo le envía sus saludos, dijo con una voz suave como si comentara el clima. Siempre admiró su pragmatismo. Su salida fue elegante, limpia. Muy pocos tienen esa disciplina. Cada palabra era un golpe. No había amenaza en su tono, sino una especie de reconocimiento profesional, como el de un superior evaluando el desempeño de un antiguo empleado. Me habló de mi vida aquí, de mi trabajo, de la salud de mi hermana, mencionando detalles que solo podría saber quien me hubiera estado observando de cerca y por mucho tiempo. La conversación era surrealista, una reunión de recursos humanos celebrada en el fin del mundo, y yo era el único que entendía que mi vida estaba sobre la mesa. «¿Usted cree que escapó?», continuó tomando un sorbo de agua. Pero eso no es exacto. Su partida fue clasificada como una jubilación no autorizada. Perseguirlo en ese momento, en medio del caos, habría sido una mala asignación de recursos. Su valor como fugitivo era menor que el costo de su captura, así que se le permitió irse. Hizo una pausa dejando que la brutal lógica de sus palabras me aplastara. Nunca estuvo libre. Estuvo en una lista de activos inactivos. Su libertad no fue una victoria suya, fue una decisión de contabilidad nuestra. Mi escape, mi obra maestra de estrategia y supervivencia, no había sido más que una anotación en una hoja de cálculo. Ahora, las circunstancias habían cambiado. Me explicó que la organización se había transformado, volviéndose más global y sofisticada. Ya no necesitaban sicarios, sino facilitadores, hombres con identidades limpias en lugares estratégicos. Y mi tranquila vida en este paraíso turístico me había convertido en un activo valioso de nuevo. No le pedimos que vuelva, aclaró. Le informamos que será reactivado. Hay un paquete que llegará la próxima semana. Usted lo recibirá y lo entregará a un contacto en el muelle. Eso es todo. Será el primero de muchos encargos. No era una oferta. Era la notificación del fin de mi ilusión, la imposición de mis nuevas condiciones de servidumbre. Antes de levantarse, deslizó un sobre pequeño sobre la mesa. Mi corazón se detuvo esperando una bala o una orden de ejecución escrita. Pero dentro solo había una fotografía. Era mi hermana, Sofía, en su ceremonia de graduación de la universidad, sonriendo con la toga y el birrete. Estaba sana, radiante de felicidad y completamente ajena al mundo del que yo provenía. La foto era perfecta, tomada desde un ángulo cercano, profesional. Era la prueba definitiva. No era una amenaza de violencia contra ella, era algo mucho peor. La demostración de que su felicidad, su vida misma, era el collar invisible que siempre habían mantenido alrededor de mi cuello. Era su garantía de mi obediencia eterna. El hombre se fue tan tranquilamente como llegó, dejándome solo, con la foto y la ruina de mi falsa libertad. Entendí entonces la verdadera naturaleza del poder de el obispo. No se trataba de controlar territorios o rutas, sino de controlar voluntades. Él no me había perdonado la vida, me la había arrendado.
Mi huida no fue un escape, fue una inversión a largo plazo. Me permitió construir una vida, una identidad, una paz, solo para poder arrebatármela en el momento en que le fuera más útil. No estoy exiliado, estoy en una prisión sin muros, cumpliendo una condena que no terminará hasta el día de mi muerte. Mi nombre no importa, porque mi vida, al final, nunca fue mía. He llegado a comprender que la guerra contra las drogas es la mentira más grande de todas, una farsa diseñada para mantener ocupados a los soldados y a los políticos. Todos persiguen a los monstruos ruidosos, a los barbas que cuelgan cuerpos de los puentes, porque es un espectáculo que se puede filmar y vender como una victoria. Pero el verdadero poder, el de el obispo, no reside en la cocaína ni en las armas, reside en el control del sistema mismo. Es un poder corporativo, silencioso, que se nutre de la información, de la deuda, de la debilidad humana. Él no es un narcotraficante, es el presidente de una junta directiva invisible, cuyos activos son políticos, jueces y empresarios. La violencia es solo su departamento de marketing, ruidoso y sangriento para distraer del verdadero negocio que se cierra en salas de juntas y paraísos fiscales. Esta es la razón por la que nunca ganarán. No se puede bombardear una red de influencias ni arrestar un algoritmo financiero. Mientras la DEA celebra la caída de un capo, el obispo simplemente reemplaza a un gerente de operaciones y ajusta sus proyecciones trimestrales. El sistema está diseñado para ser inmune a la violencia que él mismo genera. La sangre en las calles no es una señal de su debilidad, sino la prueba de su éxito. Mantiene a sus enemigos ocupados luchando contra los síntomas, mientras la enfermedad se arraiga en la médula de la economía y la política. Él no vende un producto, vende control. Y en un mundo movido por el miedo y la codicia, su negocio siempre será próspero y su rostro, como el de Dios o el diablo, permanecerá siempre invisible. Y yo soy la prueba viviente de su filosofía. Mi libertad no es un logro, es una correa larga. No me dejaron ir, me reasignaron a una prisión sin muros donde mi condena es la espera. No temo a un sicario en una motocicleta, temo al hombre amable que podría sentarse a mi lado en un café y recordarme con una sonrisa que mi vida es un activo en su portafolio. He contado esta historia no para encontrar redención, porque sé que no la merezco, sino para que alguien entienda que los monstruos que vemos en las noticias son solo los títeres. Los verdaderos titiriteros no necesitan gritar. Mi sentencia final no es morir a manos de ellos, sino vivir sabiendo que cada respiro que tomo es con su permiso.